Ağlamak güzeldir, süzülürken. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva charla de Batista Viajes. Mi nombre es Gonzalo Moreira, soy uno de los directores de Batista Viajes. Como siempre, Batista Viajes, una agencia de viajes de Uruguay, pero que es un tour operador para el resto de Latinoamérica. Mando saludos a mexicanos de Costa Rica, de Perú, de Paraguay, de Chile, de Ecuador, de Colombia, obviamente de Argentina, a todos nuestros clientes y a muchas agencias de viajes de todos estos países. Y hoy estamos en una charla muy especial. Hoy presentamos, digamos, le damos el puntapié inicial a lo que va a ser uno de los principales grandes viajes grupales acompañados del 2022, del año que viene. Vamos a realizar nuevamente, después de unos años, nuestro viaje a la Ruta de la Seda, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial. Vamos a empezar directamente ya con la presentación de la Ruta de la Seda. Vamos a hacerlo de una forma muy particular, que es utilizando el tren de lujo Golden Eagle, que es el tren que nosotros también usamos para hacer nuestro viaje del Transiberiano. Esto, además, les cuento como dato anecdótico, es una ruta que ya hace un tiempo que se está haciendo, pero luego de que Batista Viajes y en lo personal tuviéramos contacto con esta compañía, con Golden Eagle, ya hace muchos años, hace más de 12, 13 años que trabajamos con ellos, para nosotros al principio fue un desafío muy grande poder hacerlo a cosas que con una de las compañías más importantes del mundo, que se creó luego de la caída de la Unión Soviética en el año 1991 y que se fue desarrollando primero como la ruta del Transiberiano y luego con otras rutas más. Y tengo el honor de haber sido uno de los consultados acerca de esta ruta que hoy les voy a presentar en su momento. Esa decisión que tomó el directorio de Golden Eagle, que está en la ciudad de Manchester, a las afueras de Manchester, en Inglaterra, representó una inversión de más de 200 millones de dólares. Así que cuando se me preguntó por el conocimiento del lugar y bueno, porque quería preguntar, me decía una persona de los 5 continentes y de América me tocó a mí, por supuesto, le di en mi visto bueno y que iba a hacerlo porque además es una ruta, y ya vamos al mapa, es una ruta que lo que tiene de interesante es que además de conocer los puntos bien importantes que tienen que estar en todo itinerario y que nosotros cuando organizamos la Ruta de la Seda lo pusimos, se llega a otros lugares que también son muy interesantes, pero que eran demasiado difícil de un punto de vista operativo, logístico, de poder llegar. Estamos yendo a la antigua Ruta de la Seda, al Valle de Fergana, a visitar en esta oportunidad los 5 países que formaron parte de lo que fue la ex Unión Soviética en esta región de Asia Central. Estos países que 4 de ellos, de los 5, tienen una misma matriz desde un punto de vista cultural, de un punto de vista lingüístico, que es la matriz túrquica, que no es así con Tayikistán, es el único de los 5 que tiene una matriz completamente pashtún, o sea, de origen persa, que es una mezcla con diferentes lugares de lo que hoy en día es el norte de Afganistán. Por lo tanto, cuando decidimos hacer este itinerario, una de las bondades más importantes que quiero destacar es la calidad del recorrido, la calidad de los lugares donde vamos a ir. No vamos a dejar nada librado. Realmente es súper completo el itinerario que nosotros vamos a realizar. Vamos a estar llegando a Tashkent. En este mapa que está acá hay una ruta que viene desde Moscú. El tren va a venir desde Moscú, pero para nosotros no. Para nosotros vamos a volar directamente hacia la ciudad de Tashkent porque el tren va a empezar acá,
por el hecho de que esta ruta es simplemente para estar a bordo del tren sin hacer nada, y entonces nosotros volamos directamente a Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, la ciudad más populosa de toda la región, y además porque Uzbekistán es el corazón del Valle de Fergana, es el corazón, digamos, de los lugares más importantes de la antigua Ruta de la Seda. Y entonces, en esa idea, yo quedé sumamente contento porque además, habiendo conocido la mayor parte de los lugares que vamos a visitar, el 90%, en muchos lugares se complica la operativa o se complica el alojamiento por no haber, obviamente, el nivel de hotelería que nosotros queremos ofrecer, y porque incluso se dificulta hasta el tema gastronómico. Todo eso queda olvidado con esta propuesta a través de este tren de lujo que conocemos a la perfección porque es el mismo que usamos para hacer el Transiberiano y es el mismo que usamos y que usaremos en febrero del año que viene para hacer la aurora boreal en tren de lujo, ese itinerario que ya está pronto y ya está circulando entre muchos de ustedes, donde ya tenemos gente anotada para hacer en febrero del año que viene las auroras boreales. Este viaje va a salir en octubre del año que viene, en octubre del 2022. ¿Y por qué lo largamos con tanta antelación? Por varios motivos. Es una fecha única. No lo podemos hacer en septiembre, no lo podemos hacer en noviembre ni en diciembre. ¿Por qué se va en octubre? Porque es uno de los mejores meses para poder hacerlo, porque se evita los grandes calores que hay en julio y en agosto, y a veces hasta comienzo de septiembre, y también se evita los fríos que hay en diciembre, enero, febrero. Por lo tanto, es un mes ideal para poder hacer este itinerario y si Dios quiere, voy a estar acompañando este viaje como guía en octubre del año que viene. La ruta de la seda, donde voy a ir dando charlas también a bordo del tren en varios de los momentos acerca de los distintos lugares que estamos conociendo. Porque cuando uno se acerca a un destino como este, eh, una de las cosas que tiene es la sorpresa. Este es un destino que incluso desde un punto de vista geopolítico, hoy en día que hay un corrimiento desde un punto de vista económico desde el Atlántico Norte, o sea, lo que es Norteamérica y Europa, hay un corrimiento hacia el Pacífico, hacia Asia, no es solamente China, Japón, Corea y los tigres del Asia que se están desarrollando y que se desarrollaron muchísimo ya, sino que también Asia Central. Y el dominio de Asia Central es un dominio sumamente importante por la calidad de los recursos naturales que se tienen acá. Una gran parte del gas natural que se consume en Europa viene de Rusia, pero la realidad es que no es el 100% gas ruso. Hay una buena parte que a través de Gazprom, la famosa empresa, la más importante de Rusia, él viene de otros países que tienen sus oleoductos, que fueron hechos algunos ya en la época soviética, como es el caso de Turkmenistán, y estos países tienen una dependencia cultural y económica de Rusia muy importante, aunque está siendo discutida con dos grandes adversarios. Por un lado, China, por supuesto, por su potencia económica, por todo eso, pero por otro lado, por un tema cultural, es Turquía. Por lo tanto, este es un lugar sumamente interesante donde desde un punto de vista geopolítico, reitero, se dice que quien domine Asia Central puede dominar una buena parte de nuestro globo, una buena parte de nuestro planeta. Eso pasó durante muchos siglos. Quedó como China durante muchos siglos en el oscurantismo, quedó en las sombras del mundo que se desarrollaba por otros niveles, un atraso en un montón de aspectos. Sin embargo, sus días de gloria empiezan a volver, ya no desde ahora, ya de hace unos cuantos años, y estos países comenzaron a tener un desarrollo muy importante
después de la fatídica, digamos, o de la nefasta década del 90 para todos los países ex Unión Soviética, donde todavía no habían venido, digamos, las ventajas del capitalismo y se habían ido las ventajas del comunismo, a ver si me entienden, ¿no? Entre ventajas y desventajas de todos los sistemas. Ese año 90 fue un año donde no había justicia, donde una gran parte de la población seguía añorando lo que era la organización de la Unión Soviética, pues sobre todo en estos países, a diferencia de lo que podemos uno vivir o saber de lo que ocurría en todo lo que es Europa del Este, sobre todo en los países que no formaban la Unión Soviética, algunos que sí, como por ejemplo todo lo que era lo del Pacto de Varsovia, o sea, Polonia, República Checa, Hungría, eran países desarrollados que fueron aplastados por la Unión Soviética por un poder que era un poder imperial, más allá del sistema político que se utilizaba, y eso a veces confunde entre una cosa y otra. Por eso los polacos, los húngaros, los checos quisieron siempre salirse de esa prisión que tenían con el poder, que era un gobierno títere de Moscú. En el caso de Asia Central fue un caso totalmente distinto. Eran países que eran mucho más atrasados, con más de un 90% de su población que era analfabeta, y eso fue modificándose a medida de los planes de desarrollo en la época de la Unión Soviética, sobre todo en épocas que estuvo con una economía pujante, y no ya en la década de los 80, que comienza con grandes problemas económicos que luego hacen colapsar lo que es la Unión Soviética. Todo esto va a ser muy interesante de conversar y desarrollar a partir de este lugar, ¿no? Entonces, en nuestro itinerario, que va a comenzar en Tashkent, van a ver que, miren cómo es. Yo no voy a seguir, las fotografías no van a seguir el itinerario tal cual. Nosotros el itinerario lo vamos a tener pronto, si no es hoy mismo, a mañana más tardar. Ya está pronto el itinerario, lo estamos decorando y haciéndole cosas lindas, para que ustedes puedan ya mismo esta semana hacerse con todos los detalles de este viaje, porque al ser una salida única, acompañada por quien les habla y con tanto tiempo de antelación, tenemos un cupo limitado. Vamos a tener un cupo muy limitado, por lo tanto, aquellos que ya sienten con ganas, con mucho tiempo de antelación, pueden enseñar el viaje para reservar su lugar. En este itinerario nosotros vamos a venir a Tayikistán, uno de los países que, como dije al principio, es completamente distinto a los demás, por su cultura, por su etnia, por su ubicación. Luego vamos a estar viniendo a Kirguistán, pero luego vamos a hacer un recorrido que va a llevar por el corazón del Valle de Fergana, que es este que está acá, donde están tres de las ciudades más importantes que nuclean las obras arquitectónicas más importantes durante distintas épocas de la Ruta de la Seda, que son Samarcanda, Bujará y Jiva. Estos tres lugares, los tres quedan en el país de Uzbekistán, que su capital, como dije anteriormente, es Tashkent. Luego vamos a venir a Turkmenistán para ver un lugar donde tiene ruinas muy importantes de la época de la Ruta de la Seda durante el dominio persa, porque la Ruta de la Seda es una ruta comercial, pero tuvo distintos hechos, momentos históricos, distintas etapas que fueron dominados por uno o por otro. Nosotros vamos a ver la capital del Tamerlán, donde el antiguo Timur, donde era el último gran, digamos, líder nómade que quedó en Asia Central después de 300, 400 años posterior al dominio de Gengis Khan y de los mongoles en toda la región. Vamos a ver, por ejemplo, cosas impresionantes que nosotros desconocemos totalmente, que son que cuando vamos a la India y nos maravillamos de lo que es el Taj Mahal, y nos maravillamos del Fuerte Rojo en Delhi, o del Fuerte Rojo también, por ejemplo, en Agra, donde se encuentra el Taj Mahal, o vemos la ciudad antigua de Fatehpur Sikri en la región de Uttar Pradesh, o vemos todas estas obras fantásticas, lo que no sabemos de dónde viene esa civilización, o no conocemos bastante, los que viajaron conmigo sí, porque se los he dicho de norte a sur y de este a oeste, esos que invadieron el norte de India y dominaron e instalaron los sultanatos y además ingresaron, digamos,
la religión islámica, la religión de los musulmanes a la India, vinieron de lo que hoy en día conocemos como Afganistán y Tayikistán. Desde ese lugar entraron a la India. Estos lugares se fueron desarrollando con una mezcla entre los aguerridos mogoles, que son los descendientes de los mongoles, pero son de 300, 400 años posterior, y también son del antiguo imperio persa. Quiere decir que los arquitectos incluso que decoraron y desarrollaron las espectaculares madrazas y mezquitas de Samarcanda o Bujara terminan haciendo como la frutilla de la torta o la guinda del pastel, terminan haciendo el Taj Mahal. No es que el Taj Mahal se desarrolla porque un día el arquitecto se tuvo una luminaria. No, si uno conoce estos lugares que vamos a ir nosotros, entiende cómo se llega a realizar la majestuosa obra del Taj Mahal. Entonces uno queda sorprendido. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que ahora le voy a empezar a mostrar, queda choqueado, no puede entender cómo hay tanta riqueza arquitectónica y cultural. La ruta de la seda se va desarrollando durante muchos siglos y lo que unía era la antigua China con Medio Oriente, con dos ciudades particularmente. Una que hoy en día se llama Alepo, y la otra que queda en la frontera ahí al norte de Alepo se encuentra la ciudad antigua de Antioquía. Antioquía hoy en día es digamos, la frontera entre Turquía y Siria del lado turco. Ese lugar fue muy importante. Ahí incluso se desarrolló mucho la colectividad armenia en esta región, cuando era la Gran Armenia que iba desde el mar Mediterráneo al Mar Negro. Pero después también se desarrollaron lo que era la antigua Constantinopla. Unir China con Constantinopla era el gran objetivo de la Ruta de la Seda. Ruta que se llama así porque un historiador alemán, que se llamaba von Richthofen, en el siglo XIX le puso de esa manera a su libro, que era La Ruta de la Seda. Era uno de los productos más importantes que se comercializaba en este lugar. Y la distancia entre los lugares y entre las ciudades eran, en el idioma turco, podemos decir como Carabasir. Carabasir era el lugar de almacenamiento, el lugar donde se podía, donde venían los camellos, o incluso los caballos, pero sobre todo los camellos bactrianos que podían soportar el invierno, y si no eran los camellos comunes durante el verano, para poder venir hacia esta región, dejar el animal, poder darle alimento, poder descansar también la gente que estaba ahí, y se fueron formando en términos modernos como hubs. Los carabasires tenían una distancia entre ellos de aproximadamente 40 kilómetros, que era el trayecto que el camello podía hacer sin necesitar agua. Quiere decir que cuando se atravesaban montañas o lugares fríos, se utilizaba el camello bactriano. Bactria es una de las regiones de esta zona del Valle de Fergana y de lo que es la Ruta de la Seda. Dicho esto, la Ruta de la Seda durante un milenio fue el lugar más importante, hasta que empezó la navegación y se fue trasladando los centros de poder, y esta zona quedó, digamos, quedó en desuso por distintos motivos. No fue de la noche a la mañana, pero fue cayendo hasta llegar a eso. Lo que se habla hoy en día, que gracias a sus recursos naturales y también hacia sus grandes riquezas culturales, entonces empezó nuevamente a desarrollarse, porque Kazajistán tiene una reserva de petróleo espectacular, porque Turkmenistán tiene reservas de gas impresionantes, y porque además, como pasa en este planeta, siempre las nuevas multinacionales y el sistema necesita tener poblaciones que se desarrollen y necesita tener nuevos mercados. Acá voy a mostrarle cada uno de los mapas de cada uno de los países que vamos a visitar. Este es uno de los países más grandes, sin embargo, acá que tenemos la nueva capital, que se llamaba Astana hasta hace poco, y al fallecer uno de sus de sus presidentes, que se llamaba Nur Sultán, o sea que además no es el nombre de él, en realidad
es como un título, al igual que Genghis o el Khan. Entonces, Nur-Sultán es el nombre de esa persona. ¿Qué es lo que pasó en todos estos países para que ustedes entiendan bien? En estos países, cuando cae la Unión Soviética, los líderes, que eran líderes comunistas en la década del 80, pasaron a ser los líderes capitalistas de la década del 90. Siguieron los mismos. La élite del Partido Comunista, que dominó estos países durante los últimos años, en la época de Glasnost y luego Perestroika, que instaurara Gorbachev a partir de 1984-85, siguieron estando en el poder. Democráticamente, para nada, son dictaduras del 1 al 100, 100%. Una de ellas, la peor de todas, que es la de Turkmenistán, que ahora le voy a contar algunos datos que son increíbles. Sin embargo, son países que tienen que son tranquilos, que no tienen conflictos básicamente, salvo alguna cosa puntual que haya pasado, pero realmente no lo es así, porque tienen ese poder económico que hoy en día les permite y tienen además unas sociedades que son bastante homogéneas en ese sentido. Almaty es la ciudad que era la capital antiguamente y que es la ciudad más importante y era la capital durante la época de la Unión Soviética. Luego se trasladó a este punto donde estaba Astana, una ciudad moderna en el medio de la nada, y hoy en día le cambiaron el nombre a Nur-Sultán. Kazajistán, la mayor parte de su territorio es desértico y tiene el triste título de, junto con Uzbekistán, pero esto por obra claramente del mal manejo que se hizo durante la época de la Unión Soviética, que secaron el mar de Aral, un mar muy importante que está prácticamente seco y es muy triste eso que les cuento. Nosotros vamos a visitar Almaty y también una zona que está muy cerca de la frontera con Kirguistán, donde están los petroglifos, porque es realmente el lugar más interesante por lejos de todo el país. Luego vamos a venir a Kirguistán, y a Kirguistán vamos a estar en dos lugares completamente distintos. Primero, cuando estemos en esta región, vamos a venir de un lado al otro, vamos a estar visitando antiguas ciudades de la Ruta de la Seda, como es Osh, en esta región de aquí del centro. Pero después, más importante, vamos a estar visitando la capital de Kirguistán, que se llama Bishkek, y esta zona del lago Isikul, donde están las famosas montañas del Tian Shan, que son las que dividen a esta región de Asia Central de lo que es China, o sea, de lo que es la zona de los uigures, o sea, la región de los musulmanes chinos. Pero hasta ese punto llegó el imperio chino. No la China moderna, no la China comunista, sino ya había llegado en las épocas imperiales. A veces pensamos que, por ejemplo, el Tíbet es una obra fue atacado en el 59 y el Dalai Lama se tuvo que ir. El Tíbet fue colonia y provincia de diferentes imperios chinos desde el siglo III a.C. No, lo que ocurrió en el Tíbet, lamentablemente, es que no se les permitió desarrollar la religión, y sobre todo en un lugar donde el líder religioso también era el líder político, que lo conocemos como el Dalai Lama, fue expulsado en 1959 de una manera muy mala. Después tenemos Uzbekistán, que como le decía va a ser el país que más cosas vamos a visitar, porque vamos a llegar a Tashkent. Otra de las cosas buenas, evitamos los vuelos internos en esta región, no porque los aviones sean malos, son súper modernos, ningún cosa, pero todo lo que es la operativa de estos lugares es extremadamente burocrático, por lo tanto todo eso es solucionado por ir a bordo de nuestro tren de lujo. Desde Tashkent, nosotros vamos a venir a Tashkent, la capital, vamos a venir a esta zona de Fergana, por eso cruzamos a Osh cuando comentaba en el mapa de Kirguistán. Luego, por supuesto, visitaremos Samarcanda, Bukhara, y la novedad de este año es que vamos a venir muy cerquita de acá donde está Jiva, que junto con Bukhara y Samarcanda son de los 3 puntos más importantes desde un punto de vista arquitectónico, un punto de vista cultural de la antigua Ruta de la Seda. Posteriormente vamos a venir también a Turkmenistán, donde vamos a pasar por una región donde están las ruinas de Merv. Luego vamos a venir a la increíble ciudad de Ashgabat, que después le voy a decir por qué increíble,
Y también vamos a visitar otra cosa increíble que se da aquí en esta región, que es un cráter que tiene, digamos, un lugar de gas natural y que está encendido todo el tiempo. Hay llamas que vienen todo el tiempo, está prendido desde hace más de 45 años, desde la década del 70. Por último, pero no en este orden, pero vamos a estar visitando la capital de Tayikistán. Vamos a venir a Dushanbe, el único país que es completamente distinto de los otros 4 en cuanto a su parte cultural, no geográfica, histórica, ¿no? Está más conectado a lo que es Afganistán, está más conectado a lo que era el antiguo imperio persa. Aunque los vestigios del imperio persa, por supuesto que se ven en toda esta región, porque toda esta región supo estar prácticamente en manos del imperio persa. Para aquellos que no conocen, voy a mostrar algunas fotos de cómo es viajar en un tren de lujo, de cuántos vagones tiene, etc. Bueno, son 3 clases diferentes que se puede viajar en cuanto a los camarotes, en el resto no hay diferencia ninguno, es camarote Silver, Golden o la suite imperial, que hay solamente 2. En ese caso, hay diferencias en cuanto a los tamaños, y después prácticamente ninguna diferencia más en cuanto al servicio, que es de primerísimo nivel, en cuanto a la gastronomía, en cuanto se viaja, digamos, es un viaje que tiene la pensión completa, que además también tiene el bar abierto y tiene muy buena selección de vinos, muy buena selección de bebidas espirituosas, que están incluidas en el costo del viaje. Están incluidas además todas las propinas, al igual que son la mayor parte de los viajes de Batista Viajes. Uno se olvida del tema de andar armando y desarmando maletas, porque durante las 2 semanas que demora el recorrido en tren aproximado, tenemos todo, estamos en nuestro camarote, etc. O sea que en ese sentido se hace muy cómodo. A mí me gusta mucho. Algunos quizás ya han viajado con nosotros en este mismo tren al Transiberiano, bueno, es muy recomendable, la verdad. El servicio es de primera, vamos a estar mostrando acá algunas imágenes de los camarotes, no me quiero detener tanto en ellos, pero sí decirles, esto por ejemplo es el camarote Silver, que después se arma la cama, etc. Hay 2 personas que están atendiendo cada vagón, que cuenta con máximo de 4 camarotes durante las 24 horas del día. Acá tenemos otras imágenes, en este caso del baño de la cabina Golden. Bueno, todos los amenities, todos los productos son del L'Occitane, en cuanto a shampoo, crema de enjuague, cremas, jabones, etc. Esto es parte de la suite imperial, obviamente muy cómoda, la cristalería, lo que es el tema de... Ahí, por ejemplo, está la foto con el lago Isikul, que es el lago que se encuentra en Kirguistán, con las montañas que separan China de esta región. Montañas muy importantes que pararon a los antiguos ejércitos para que no... y por eso no terminaron achinizándose todas estas zonas, ¿no? Acá quiero destacar la parte gastronómica también y la calidad de lo que son los vagones, el vagón comedor y el vagón bar. Este es el bar donde tiene toda la información. Aquellos que ya viajaron con nosotros, les cuento que está todo renovado. En el 2019 se invirtieron muchos millones de dólares para renovar todo el tren, mejorarlo en un montón de aspectos, por ejemplo, en la calidad del Wi-Fi, en la calidad de todos los detalles, desde cómo dentro de las habitaciones, de los camarotes, pero también en estos lugares, ¿no? Como es el caso del bar, tiene un piano bar precioso, donde por la noche y a la tarde, después de la cena, uno puede tomar una copa, se distiende. Generalmente en ese lugar damos las charlas nosotros, para ir comentando sobre diferentes tópicos de lo que es el viaje. Este es el salón comedor que les decía, que es realmente de muy buen nivel. Copas de cristal, ahí tienen, por ejemplo, decantadores de vino, jarras de agua, todo de cristal, cubiertos de plata, todas las vajillas de porcelana. Y realmente se degusta lo mejor de la cocina internacional, donde se mezclan también productos regionales, tanto de Rusia como de esta región.
la influencia de Rusia en esta región se ve en la arquitectura, pero también es el segundo idioma que se habla más después de los idiomas locales en cada uno de los países. Esto es cómo se sirve el desayuno con las distintas opciones. Realmente es un punto alto y además, tomando en cuenta el destino, es una solución buenísima. O sea, pasamos de tener dificultades en algunos lugares con la parte gastronómica a tener un nivel, o sea, no pasamos, se sube de 0 a 100, digamos, ¿no? Realmente es una diferencia muy importante. Vamos a empezar a mostrarles fotos de los distintos lugares. Primero con Kirguistán. Kirguistán, acá tenemos la ciudad de Bishkek, que tiene un mercado muy interesante, es la capital de Kirguistán, es uno de los países más democráticos y más desarrollados, a diferencia de lo que dije anteriormente de otros de los países que eran parte de la Unión Soviética, acá completamente distinto, o sea que es, podríamos decir, la Suiza de Asia Central es Kirguistán por distintos motivos, ¿no? Acá es el Museo de Historia. Cuando hablamos de Plaza de la Victoria tiene que ver porque cuando hablamos de que Rusia ganó esto, Rusia ganó lo otro, recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética y miles de soldados de esta región pelearon con el Ejército Rojo. No solamente eran rusos, había muchísimos. Es más, el que pone la bandera en el Parlamento alemán, en el Reichstag y en esas regiones, y en Berlín en 1945, es un georgiano, ni siquiera no era ruso. Este es el Parlamento de Bishkek, que como les dije es un lugar que realmente el más democrático de todos estos países. Este es un bazar que tiene una mezcla, a mí me encantan estos bazares, porque por ejemplo el Gran Bazar de Estambul ya es demasiado internacionalizado, ya están acostumbrados, te hablan en 14 idiomas, esto, lo otro. Acá no, acá te estás adentrando en un mundo completamente distinto. Y son lugares cosmopolitas, pero cosmopolitas de gente que no estamos acostumbrados a tratar de ningún motivo. Es uno de los destinos del planeta donde uno se traslada en el tiempo y se traslada hacia otro mundo que se rige por distintas acepciones en muchos de los, digamos, de lo que uno, como cualquier sociedad que se va desarrollando. Es el caso de estos lugares. Tú de repente tenés, no, esto es un lugar donde hay mongoles, uigures, uzbecos, tártaros, esto, lo otro, pero todos ellos son todos a nuestros ojos exóticos y sin conocimiento. O sea que no hay un denominador común en ese sentido. Acá tenemos, bueno, y hay otra cosa, algunos de estos países han ido cambiando del idioma cirílico, del alfabeto cirílico, con su idioma, o sea, en Kirguistán se habla el idioma kirguiso, pero fueron cambiando de un alfabeto a otro. Entonces, algunos mantienen el alfabeto cirílico y otros, como es el caso de Kazajistán, incluso también Turkmenistán, pero sobre todo Kazajistán, han tratado de cambiar al alfabeto latino. Algunos han tratado de cambiar y lo tuvieron que volver atrás, otros han seguido en ese sentido. Se los muestro esto porque les estoy mostrando especias y estamos viendo de que está precisamente algunos con el alfabeto latino y otras escrito en el alfabeto cirílico. El fieltro, algo que se suele trabajar mucho en toda esta región. Y acá venimos a la región del lago Isikul, un lago que se encuentra al borde de lo que es las montañas que vemos acá, que separan, digamos, con lo que es ese trayecto en tren hasta uno llegar al lago Isikul es maravilloso, porque se para en lugares increíbles, porque se atraviesa, uno disfruta desde los grandes ventanales, desde su propio camarote, desde el lugar del bar, que es el lugar donde a mí más me gusta estar, y no malinterpreten, y si quieren malinterpretenlo, como no, pero realmente es un lugar que me encanta porque ahí tiene las vistas son iguales de los otros lados, pero uno está muy cómodo y puede compartir con otros viajeros, etcétera, intercambiar, es un lugar muy lindo. La torre de Burana, también es muy importante durante la época de la Ruta de la Seda. Ustedes pongámonos en comparativa, acá en este lugar estamos hablando, acá llegaban los camellos bactrianos, estamos en una cierta altura, venían desde China, atravesaban las montañas del Tian Shan y traían la mercadería.
Pero la ruta de la seda no era que solamente la mercadería iba del este al oeste, era un ida y vuelta. Desde el este al oeste venía todo lo que es la seda, la porcelana, el té, pero también tenemos que del oeste al este venían un montón de materiales, un montón de cosas, de productos que algunos venían de un lado y otro del otro. Pero ¿qué pasa? El Valle de Fergana era el lugar donde se nutría, era el lugar de almacenamiento, donde estaban los grandes, digamos, almacenes que llevaban para un lado y para el otro, y por eso se enriquecieron tanto. Esta es la bandera de Uzbekistán, que siempre tiene la media luna. Recordemos que son países musulmanes sunitas, moderados. Miren qué manera de llamar al mercado, Broadway, ¿no? Acá vemos las influencias ya de la década del 90, ven también marcas internacionales como Max Mara, etc. Acá estamos llegando a Tashkent, es una ciudad moderna, es una ciudad donde además la gente de repente, yo tomé desde acá el tren Talgo, sí, el Talgo, el mismo que toman en España, el mismo que tomaron en París para ir a Madrid o a Barcelona. Ese mismo tren de la compañía española es el que hace la red rápida entre Tashkent y Samarcanda. O sea, no crean que vamos a ir en vías de trenes malas o mal estado, son espectaculares porque eso se desarrolló durante la época de la Unión Soviética y porque además se han mantenido, como es el caso del Talgo, con capitales internacionales que han visto la apertura de estos países como una gran posibilidad de desarrollo. Ahí tenemos algunos edificios modernos. Este es un bazar en una cúpula que tiene que ver, lo que la cúpula, en realidad la obra arquitectónica, refleja cómo se vivía antiguamente, pero cómo se sigue viviendo en muchos lugares de otros países, quizás no de Uzbekistán, que son las famosas carpas, nómades, que se van llevando de un lado al otro, que algunos llaman gers, que están en toda esta región y que también aquellos que han ido conmigo a Mongolia o que han ido incluso a la Ruta de la Seda, en Kirguistán, en otros lugares, lo han sabido ver. Miren lo que es miren ese edificio fantástico y por dentro es un bazar donde siempre el té no puede estar faltando, ¿no? El té que se llama chai. Saben que depende de dónde, miren qué interesante, el otro día estuve analizando, me estuve interiorizando, depende de dónde te vino la primera vez el té, es que lo llamás de una manera o la otra. Entonces, las acepciones, donde venía, ustedes no sé si saben, pero en Portugal, en Brasil, en Rusia y en estos países, como en otros, se le llama de la misma manera al té, chai. Sin embargo, los que vinieron por mar y que vinieron de China, Sri Lanka a Inglaterra, y de Inglaterra a distintas partes del mundo, le llamamos té o tea en inglés, pero es la misma acepción. Cuando vino por otro lado la ruta comercial se le llama de otra manera. No es una diferencia idiomática, o mejor dicho, es idiomática al principio, pero no después. Me resultó como un dato interesante para contarles. Acá vemos personajes, lugares realmente tan distintos. Y si les muestro esto, ustedes me dirán, ¿es un museo? No, es el metro de Tashkent. Miren qué espectacular. Acá tienen el metro y miren la arquitectura del lugar, realmente muy interesante. Acá hay construcciones, este es un hotel que tiene que ver con lo que es la época soviética. Si ven el tamaño, habrán visto de estos hoteles quizás en Moscú o algunos otros lugares donde estuvo el comunismo, sobre todo en la países de la ex Unión Soviética. Y acá venimos con Timur, porque el orgullo de que la ciudad de Tashkent, y esta fue digamos, la sede de lo que fue el último gran imperio nómade, como fue Gengis Khan, que también eran nómades, y que fue el Timur, lo que también conocemos como el Tamerlán. Y esto desde acá se desarrolla hacia varios lugares y es el inicio del imperio mogol, sin la N, que va hacia lo que hoy en día es Tayikistán y Afganistán, y luego
termina, digamos, conquistando lo que es el norte de la India y todo ese lugar impresionante. O sea que ellos están muy orgullosos de la ciudad y el lugar, ¿no? Él no nació acá, nació en otra ciudad que también vamos a estar visitando, pues un pequeño pueblo, muy interesante. Plaza de la Independencia, bueno, monumento a los caídos de Uzbekistán. Cuando hablan de caídos hablan de la Segunda Guerra Mundial sobre todo, también de las guerras, porque por acá, por este lugar, es la ruta que el ejército soviético entró, atravesando Tayikistán, entró hacia, nosotros vamos a hacerla, la ruta del tren que a nosotros nos lleva a Dushanbe, que es la capital de Tayikistán, es la ruta que utilizó el ejército soviético para entrar en Afganistán en 1979. Uno de los grandes errores de la Unión Soviética, que se le llama el Vietnam soviético, ¿no? O sea, por también, al igual que le pasó a Estados Unidos, con el fracaso de su política y la cantidad de vidas humanas que se perdieron. Este es el Parlamento de Tashkent, muy importante, y vamos a empezar a ver las grandes obras de la antigüedad, que es lo más importante, que es patrimonio de la UNESCO. Y acá empezamos. Acá empezamos a ver, este es un mausoleo, pero luego vamos a... Esta es una madraza. Observen el tamaño de las personas, algunas de ellas son fotos de Alicia, porque fue nuestro grupo de hace unos años atrás, las cúpulas celestes, y miren, y empiecen a ver qué pasa. Empezamos a ver un tipo de arquitectura y también de diseño que es diferente al que vemos del mundo musulmán en otros lugares. Por supuesto, porque acá hay una gran impronta, primero de los persas, después de un Islam completamente mucho más neutro que el que se desarrolló en la península, en la península ibérica también, pero en la península arábiga, que es donde nace el Islam. Por eso tenemos letras en árabes, que es como cuando incluso se siguen dando misas en latín en la Iglesia Católica, porque es el idioma que le dio nacimiento a la religión. En este caso es el árabe y por eso hay inscripciones en árabes en estos lugares. Pero acá estamos viendo a Charo Tundisi, pero además de ver a Charo, podemos ver lo que era un lugar antiguo, pero que hoy en día se han convertido en un lugar comercial también. Y acá me acuerdo que en este lugar es un complejo. Los complejos tenían madrazas y mezquitas. ¿Qué son las madrazas? Escuelas religiosas. O sea, como los católicos que hacen catequesis, ¿verdad? Porque hay también un tema madraza y ya uno empieza a pensar en esto, aquello, lo otro, de los musulmanes. Bueno, hay mucho para informarse y para aprender. Este es un lugar increíble, las cúpulas son espectaculares, y uno ve el desarrollo que luego termina y culmina con la obra maestra de esta civilización, que culmina sin duda en los 4 siglos de dominio de los mogoles en el norte de la India, y culmina con el Taj Mahal. Y ese día me hicieron una entrevista de la televisión de Uzbekistán, porque desde Uruguay le llamaba la atención. De Uruguay, en ese momento éramos un grupo de uruguayos y argentinos que viajaron conmigo hacia esta región. Así que ahí me hicieron una entrevista. Esta es otra mezquita, estamos siempre en la capital, en la ciudad de Tashkent, y uno empieza a maravillarse, porque uno empieza a ver los diseños. Y yo me quiero, hay un misraj, ¿no? El lugar donde tiene que, como siempre en toda mezquita, tiene que ir mirando hacia la Meca, que es la ciudad santa de los musulmanes. Y acá venimos a la estación de trenes de Samarcanda, un diseño de la época soviética, pero muy interesante también. Y desde ahí al Bazar Oriental. Ya llegamos a la ciudad de Samarcanda. Y acá ya empezamos a pisar muy fuerte. Samarcanda es uno de los puntos altos de nuestro viaje, sin duda. Antes de ir a los complejos religiosos, históricos, siempre muy interesante todo lo que es el tema de los bazares, y no por ver verduras y otras cosas, es por ver su gente, por ver cómo comercializan, por ver cómo se visten, por ver cómo se interactúan entre ellos, cómo interactúan con nosotros. Además de ser muy interesante, es muy divertido también, ¿no?
los sombreros típicos, sus panes que están en todos lados, cómo les gusta mostrar, y no es una ostentación, es una especie de ostentación, pero lo hacen como un síntoma de belleza, los dientes de oro, pero además con un oro de 24 quilates, o sea que es ese amarillo mucho más fuerte, que no es el oro que generalmente nos guste tanto a nosotros, ¿verdad? Y una de las características que se ve acá, se ve diseños de figuras de animales o humanas, algo que está prohibido en el Islam. Por eso es un Islam diferente, que incluso tiene alguna conexión con el ibadismo. ¿Qué es el ibadismo? Es una de las ramas islámicas bastante neutra que se desarrolla principalmente en el sultanato de Omán. Entonces, esta región, que es donde entra el Islam, incluso a la India, es de un carácter mucho más moderado en ese sentido que otros lugares sunitas, y ni que hablar de los chiitas. Miren lo que son estos lugares. Miren lo que es esta decoración. Estamos hablando de colores originales. No hay restauración. Señores, este lugar de aquí a unos años va a estar atestado de turistas, atestado de viajeros, y no van a permitir caminar entre estos lugares como hoy en día sí se puede hacer. ¿Por qué motivo? Porque la tienen que cuidar y porque es patrimonio de la UNESCO. Pero todavía, al ser un lugar que es poco visitado, realmente es una oportunidad de conocer prácticamente en crudo lo que es esta cultura extraordinaria que fue durante muchos años, siglos, un faro para todo ese mundo euroasiático, también a África de por medio, que precisamente el descubrimiento de América y las rutas comerciales de la nueva navegación fueron las que iniciaron el colapso de la ruta de la seda y el colapso de todos estos lugares. Pero hasta ese momento podemos estar observando esto. Imagínense en la época de esplendor de la ruta comercial, donde venían miles y miles de caravanas de camellos con esos colores de seda que ellos no lo sabían producir. La seda, el secreto lo tenía China y lo tenía Japón, pero nadie más. Miren estos lugares. Entonces con ese dinero comenzaron a desarrollar, comenzaron a crear estas obras impresionantes que prácticamente no aparecen en ningún lado. Samarcanda y Bujara son lugares que deberían estar entre las maravillas del mundo. Lo que pasa es que las maravillas nuevas del mundo se votaron por internet, y de ahí que el Cristo Redentor de Río de Janeiro es una de ellas. Y bueno, ¿qué quieren que le diga? Me encanta el Cristo, amo a los carioca, me encanta Río de Janeiro, pero el Cristo no puede ser una de las 7 maravillas, en mi humilde opinión. Y esto sí, realmente, pero estamos acá con muchos de los compañeros de uno de los viajes de la Ruta de la Seda. En las 3 ciudades que vamos a visitar, Bujara, Samarcanda y Jiva, las puertas, los diseños, en esa época medieval, vuelvo a reiterar, antes de que cambiara a la época moderna, que fue prácticamente cuando cae. La época cambia cuando, en 1453, cuando cae Constantinopla, y provoca que al cortar la ruta comercial, los otomanos entre Europa y Lejano Oriente tienen que salir a buscar rutas de las especias, y en esa búsqueda de la ruta de las especias, que era la India, Colón descubre América, los portugueses dan la vuelta al Cabo Buena Esperanza, etcétera, etcétera. Miren acá, estos son los techos de algunos lugares, con incrustaciones, con piedras semipreciosas, con piedras preciosas, el trabajo en panes de oro. A veces nos maravillamos con cosas que se hicieron en Europa en el Renacimiento, y estas son cosas hechas anterior al Renacimiento. El Renacimiento fue un antes y un después para la civilización occidental, pero esto es un redescubrir de regiones y lugares que tuvieron un desarrollo muy superior a la civilización occidental durante muchos siglos, y que vino el acabose a partir, que reitero lo mismo, cuando cambian las épocas en el siglo XV-XVI, y viene el tiempo atrás. Pero ahora se está dando vuelta la tuerca, lo estamos viendo todos los días sin necesidad que yo se los comente. El arte de la cerámica vidriada, otro desarrollo sumamente importante, que es un placer de poder ver, porque cuando el sol, un lugar que además es muy nítido, no hay polución, no hay grandes industrias, se respira un aire muy fresco, por lo tanto,
muy, muy puro. Por lo tanto, el sol es espectacular y cuando refleja en estos azulejos, en este vidrio, de un lado y del otro van cambiando los colores de una manera espectacular. Acá estamos viendo distintas baldosas, distintos diseños. Y acá seguimos viendo, seguimos estando en la ciudad de Samarcanda. Miren lo que es esto. Miren lo que es ese pórtico de entrada a distintos lugares, donde se les enseñaba el Corán, donde se les practicaban la religión, donde había escuelas, donde había incluso universidades, universidades muy importantes, incluso para el mundo musulmán, ¿verdad? Las fotos describen perfectamente lo que es es de una belleza. Uno no eh, mira para un lado, mira para el otro y todo. Miren estas puertas, las puertas son absolutamente soberbias, un diseño increíble. Y la puerta ya te decía qué había detrás. La puerta ya te estaba dando una bienvenida con cierto nivel. Y esto, si uno ve esto que estamos viendo acá, y aquellos que fueron al Taj Mahal y si lo recuerdan, estamos viendo algo muy similar a lo que ves adentro del Taj Mahal, donde está la tumba de Mumtaz Mahal, la emperatriz, la esposa de Shah Jahan, que fue la que se enterró ahí como una tumba y por eso se le pone el palacio, Taj de Mahal, Taj Mahal, Palacio de Mahal, que era el apellido de la esposa del emperador, del sultán. Pero además miren los diseños, ahí donde se mezcla también con el arte persa. Entonces, y no solamente persa, de los antiguos partos también. Que ¿quiénes son los partos? Los que le hacen conocer la seda a los romanos. Y en pocos años todo el Senado de Roma estaba vestido de seda, todas las mujeres estaban vestidas de seda con sus colores y ninguno de ellos sabía cómo hacerla. Imagínense tener ese mercado cautivo en términos económicos, y eso es lo que le pasó a China a través de la ruta de la seda durante tantos siglos. Entonces imagínense si habría dinero y desarrollo en toda esta región. Tal es así que estos lugares además se convirtieron en lugares sagrados y santos para el Islam. Y gente no solamente de Asia Central, de otros lugares del Islam, visita estos lugares como un punto muy importante dentro de todo. Pero además el desarrollo de otras puntas. Este es un observatorio astronómico, un observatorio que también después lo vemos en algunos palacios de los Marajá en la India. No vinieron de ahí, vinieron de esta región. Esta es la matriz de lo que después se desarrolla. Estos arcos, después lo ven y estos son lo que luego era los relojes, reloj de sol, pero también el estudio de los planetas y la influencia en la Tierra. Miren lo que es los trajes típicos. Acá no es que la gente se vistió porque venía a una fiesta, así es como están vestidos, así es como van. Miren esta persona con estos zapatos verdes y esos trajes, parece que fuera una obra de teatro, ¿no? Es así que están vestidos. Y sobre todo en estos lugares que son de eso. Esta es la plaza principal, que es y acá tenemos una bondad, que ahora con el tren vamos a ir de día y a la noche, cuando se ilumina completamente y uno tiene una experiencia increíble porque no hay prácticamente gente y es un lugar impresionante. Esta plaza, solamente esta plaza vale la pena el viaje. Solamente esta plaza vale la pena el viaje. Y ahí tienen eso que les decía, esas figuras de tigres y de seres humanos que está prohibido por el Islam. El Islam lo prohíbe. Sin embargo, acá están y no hay tal. Y el animal, que parece como si fuera un tigre, en realidad es el garuda. El garuda, que es un animal mitológico que tiene que ver acá con el sincretismo, con otras religiones, que tiene que ver con el budismo. Garuda, si ustedes saben, es el nombre de la compañía aérea más importante de Indonesia, una de las compañías que tiene más aviones en el planeta y además de muy buen nivel de capacidad y de servicio. Miren, ahí lo tiene. Es un Garuda con un sol con cara de ser humano. Y además hay un ciervito acá que la está por quedar con el Garuda, ¿no? Parecería ser.
Miren acá los capiteles. Estamos hablando de mucho antes que el Renacimiento, posterior sí a la civilización grecorromana, pero muy interesante, por eso hubo un cambio de rigor. Por eso tanto se decía que quien dominaba la Ruta de la Seda, quien dominaba el Valle de Fergana, podía dominar el planeta. Todos seguimos en la Plaza del Registán y estos grandes monumentos patrimonios de la UNESCO. Y así es como se ven, con gente, con poca gente. Miren la belleza de lo que es esta decoración y lo que es el lugar. Uno queda boquiabierto porque nos pasó a nosotros en ese viaje que estaba mostrando fotos. Acá dentro de una mezquita con una decoración increíble. Miren ese techo, las cúpulas. Sorpresa, esa es la palabra que más llama la atención en este viaje. La gente no se espera ver algo tan espectacular, tan importante desde el punto de vista arquitectónico, cultural, etc. Y muchos de estos lugares también es donde uno iba hacia abajo y tenía los carabacires. Ahora cuando le empiece a mostrar imágenes, acá una maqueta de una mezquita muy importante del lugar, la estatua del Tamerlán. Amir Temur, que es el Tamerlán, es el pueblito donde él nació. Y en el tren vamos a parar y vamos a visitar durante toda una tarde este pueblito chiquito, que también tiene. Pero sin embargo venimos acá, venimos a Bujara. La otra vez tuvimos la oportunidad, incluso en ese viaje recuerdo, de que había una señora argentina de origen judío y la señora decía, mi familia viene de esta zona, porque a los judíos de Asia Central, no solamente que fueran de Bujara, que fueran de Samarcanda, de Jiva, de lo que hoy es Kazajistán, se les llamaba los judíos de Bujara. Era un lugar, ellos dominaban todo el tema de lo que es la joyería en esta zona, como lo hicieron también y desarrollaron en Portugal y en España, hasta que fueron expulsados y se los llevaron a lo que hoy en día es Bélgica y Ámsterdam. Por eso cuando uno va en Ámsterdam y tiene todas las partes de las joyerías, está la sinagoga portuguesa que está en ese lugar. Los judíos de Bujara desarrollan también acá parte del comercio, junto con los musulmanes, junto con los chinos, junto con los tártaros, etc. Y la sinagoga de Bujara es preciosa, nosotros la visitamos, es chiquita, pero es preciosa, y realmente vale la pena visitarla. Pero la ciudad de Bujara, además, es cuando uno primero está este complejo, está el palacio, nosotros vamos a tener una cena barbacoa especial enfrente a un palacio en Bujara, organizada por el tren a la noche, que va a ser un ensueño, porque con antorchas iluminadas se ve todo el palacio mientras nosotros estamos haciendo una barbacoa, miren lo que le estoy diciendo, y la gente queda alucinada. En este lugar, además, vamos a ver la influencia también de los turcos, de lo que eran los baños, el baño hamán. ¿Por qué? Porque venían los camellos, venían de estar no sé cuántos días en el desierto, entonces se iban a los baños, se purificaban, se bañaban, se alimentaban. Por otro lado iban los animales, se iban a determinados lugares. El camello se iba también, se lo alimentaba, se lo limpiaba, se lo cuidaba. El camello era el mayor patrimonio que tenía cada uno de estos comerciantes. Y posteriormente se empezaba a comercializar. O sea, cuando venían a estos lugares se quedaban 15, 20 días, un mes, y después seguían o retornaban. No quería decir que la misma persona viniera de China a Lejano Oriente. Casi ninguno lo hizo. Lo que hacían era de tanto. Por esta zona es donde cruzó Marco Polo también. Aunque hay teorías que dicen que nunca estuvo, bueno, en fin, lo que sea, pero la cuestión es que todo ese manejo de cómo se hacía, lo vamos a aprender sobre todo acá en Bujara, más allá de estas torres espectaculares, porque Bujara es una ciudad donde todavía está completamente fortificada, al igual que le pasa a Jiva, que cuando ahora les voy a mostrar algunas ruinas de Jiva que son espectaculares, pero acá no son ruinas, acá están enteritas. Toda esta región no tuvo guerras, entonces no estuvo tocada ni por Segunda Guerra Mundial ni por Primera Guerra Mundial,
no hubo problemas de terrorismo. Cuando cayó la Unión Soviética cayeron en paz, porque ellos incluso ni siquiera fueron los últimos en independizarse, porque eran los que menos querían independizarse de la Unión Soviética, porque tenían una dependencia en muchos sentidos muy grande con Moscú. Por lo tanto, es así de esa manera. Miren, estas casas y estos lugares así, seguimos viendo diseños realmente únicos en Bujara, ¿no? Es un mausoleo que está a las afueras de lo que es ese bazar y mercado, donde nosotros vamos a estar viendo esto que les contaba, ¿no? El hamán, cómo trabajan los distintos artes que son fantásticos. Y son todos de diferentes épocas, ¿no? Porque esto fue hecho en el siglo tal, esto otros 2 siglos después, y así. Entonces uno se va acercando, incluso todo lo que es el mercado, que llama la atención, en el momento que fuimos, además tenían una hiperinflación increíble, no habían cambiado la moneda, se daban, no sé, daba $50 y te daban un facote así de dinero que era impresionante, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué hago con todo este dinero, estas cosas? Bueno, está. Y menos ahora nosotros en este viaje del tren, que está todo incluido, los paseos, las propinas, las bebidas, la comida, bueno, los seguros, como siempre, completo como hacemos nosotros, ¿no? Esta fortaleza es la que nosotros enfrente vamos a tener la barbacoa. Miren cómo está. Una fortaleza que estaba hecha para el cuidado, para lo que era la protección. ¿Por qué? Porque eran lugares donde había mucho desarrollo económico, había mucha mercadería y había que protegerla. No era que venían así nomás, no era que la ruta a la seda no pasaba nada. Pasaba, pero estaba controlado. Lo que no vinieron fueron grandes ejércitos ni nada, y eso se mantuvo. Y en este mercado del oro es lo que yo les decía, donde está, y lo que le llamó la atención a la señora, sobre todo, que entiende mucho más que nosotros generalmente de joyería, son los diseños completamente distintos. Miren acá la señora, ven este fajote de dinero, iba a decir guita, perdón, que no, salvo uruguayos argentinos, los demás no entienden de qué hablo, por eso digo dinero. Acá, miren toda esta cantidad de dinero, y de repente eran $10 todo eso. Es increíble, ¿verdad? Bueno, pero ahí estaban todas ellas que mientras comían, atendían, estaban todas así, ¿no? ¿Ven lo que les digo de los dientes? Los dientes es un síntoma de estatus, ¿no? Opa, que yo tengo todos los dientes de oro y con esos 24 quilates por todos lados ahí. Este es el bazar de las cúpulas, que a mi gusto es el más lindo bazar de todo el viaje, el bazar de las cúpulas. Ahí adentro te perdés, pero para bien. Lo que son los tapices, las alfombras, las telas, la seda. Bueno, acá mostraban con el tipo de tijeras que se manejaban para hacer, eso no es una decoración solamente. Yo me traje, por ejemplo, uno de estos que está en la pared a la derecha, que son lo que forraban una parte de cómo se forraban los camellos o los dromedarios, ¿no? El camello es el que tiene 2 jorobas, el dromedario es el que tiene una sola. Los diseños en la cerámica también muy interesantes. Una madraza en Bujara. No, es que no tiene desperdicio. Bueno, yo digo, cerrá los ojos, empezá a sacar fotos y hay para todos lados. Hay otro lugar que yo estaba entrando, no recuerdo ahora si era para comprar algo, para qué, pero estaba entrando, o para ver algo, o para ver el diseño de adentro de la tienda, porque estaba hecho ¿en dónde? En este lugar era donde se alojaban abajo los animales, arriba los seres humanos, y después estaban los baños, alimentarse, y cerca los almacenes para guardar o para sacar la mercadería, ¿no? Todo muy organizado. Miren lo que les decía, en estos lugares. Sí, te podés traer, no sé, un montón de artesanías y de telas y de tapices y de cosas, con diseños diferentes a lo que toda la vida uno dio, ¿dónde? En Turquía, en Medio Oriente, en otros lugares del mundo, con más asiduidad generalmente se ha ido. Bueno, este es un lugar. ¿Ven lo que le decía? Acá abajo, esto eran para los animales, acá arriba para las personas. Hoy en día es un mercado con tiendas, etcétera, donde se exponen ahí sus alfombras, sus tapices. Ahí está trabajando. Miren el atardecer cómo le va dando el sol
ese sol ya diferente, sin tanta fuerza, y el oro cómo va brillando en alguna de las decoraciones que tiene el lugar. Realmente precioso. Espectáculos, espectáculos típicos del folclore de esta región, realmente muy buenos. La luna. Y acá ya estamos en Giva, que es otra de las ciudades importantes que nosotros vamos a visitar. Estos últimos dos fotos son de Giva, es una ciudad amurallada, muy importante, con la torre de Burana esa que destaca, miren lo que es la calidad. Y luego vamos a venir también al país de Turkmenistán, un país muy especial, donde vamos a hacer una parada para ver estas ruinas en Merv, que son muy importantes, pero están, no en la calidad que uno tiene, pero el lugar es muy importante y nos queda de pasada para ir a la ciudad de Ashgabat, una ciudad muy especial, donde tiene grandes monumentos hacia sus presidentes, que son dictadores, y que el actual presidente era el antiguo dentista de lo que era lo que fue el presidente, que era el presidente durante la época soviética y que después se quedó como presidente del lugar. Y un día a este dentista se le ocurrió que todos los hombres tenían que usar bigote. Entonces sacó una ley que todos los hombres tenían que usar bigote. Otro día se levantó y dijo, no, a partir de ahora no existe más lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los lunes se van a llamar como me llamo yo. Los martes se van a llamar como se llama mi esposa. Los miércoles como uno de mis hijos. Los jueves como mi hija y los viernes como mis dos hijas. Esto no es una broma que estoy diciendo. Si uno va a Turkmenistán, no dice lunes, dice el nombre del presidente de Turkmenistán. Así que imagínense, como eso, un día se levantó y dijo otra cosa, bueno, no hay que tener, ahora ya no quiero más bigote, todo el mundo se tuvo que afeitar. Es increíble este país, increíble. Pero tiene un lugar en especial que es a las afueras, ya en el centro, en una zona desértica, el desierto de Karakorum, donde tienen sus reservas de gas. ¿Qué es esto? Por error se prendió fuego en la década del 70 y desde ese momento hasta la actualidad, por el gas natural que sale, se tiene este espectáculo que cuando uno se acerca, ¿y por qué es la foto nocturna? Porque vamos a ir a la noche, porque de día no brilla, no luce, pero de noche el tren para en un lugar y unos jeeps, unos Unimogs, nos llevan hasta el lugar, muy poquito, es media hora más o menos, y nos acercamos a este lugar para poder sacar estas fotos y vivenciar esto que se llama Darbash Gabush, y que realmente es increíble. Esto se pasa en Turkmenistán. Y luego tenemos a Tayikistán, donde acá iremos a visitar directamente y a vivir el palacio y además a tener la experiencia de tomar el té adentro de este palacio como una cosa única que solamente el tren puede organizar de esta forma tan espectacular y que nosotros nos sumamos, por supuesto, para que ustedes disfruten lo que es un palacio de un payá, porque aquí estamos hablando de otra cultura, como les expliqué anteriormente sobre Tayikistán. Miren lo que es el lugar. En ese lugar, aquí, es donde vamos a tener el té nosotros, con un cantante, con un piano, etcétera. Se va a pasar muy bien. Las decoraciones son espectaculares y además vamos a conocer el City Tour de la ciudad y además el tren cuando entra y cuando sale que atraviesa una zona montañosa. Recuerden que les dije que es la ruta que después sigue hacia Afganistán, es muy importante. Y por último visitaremos Kazajistán con su ciudad más importante, que es Almaty, la más poblada. Reiteramos que no es la capital desde hace ya unos años, era la capital durante la época de la Unión Soviética. Y además un país que tiene petróleo, que tiene un desarrollo muy importante, que tiene mucho poder adquisitivo. Es un país rico, no así tanto su población, pero tiene un buen pasar. Vamos a estar visitando sus principales atractivos, por ejemplo, además también acá hay
Bueno, esta es la época, el Palacio Presidencial de la época de la Unión Soviética, como dije, ahora se trasladó a la capital. También hay una pista de patinaje sobre hielo que queda en las alturas. Vamos a subir en un teleférico con unas vistas a la ciudad espectaculares y a toda la cadena montañosa que separa con China, porque estamos en la frontera con Kirguistán y con China, y es la China de los uigures, que ha estado tan últimamente en las noticias. Acá era el Palacio Residencial, mezquita, pero también acá hay hermosas catedrales ortodoxas que están en este lugar. Y esta es la pista de patinaje en el Valle de Medeo que vamos a subir. Acá lo ven acá el teleférico. Y tiene una pista de patinaje. Yo incluso algunos de nosotros nos animamos a andar un poquito. Por supuesto que nos dimos un par de porrazos, pero bueno, practicamos un poco. Porque está abierta todo el año. Tiene un sistema que le permite incluso estar abierto todo el año. Este es el Museo Nacional de Almaty. Acá estaba explicando, porque siempre que hay un mapa muy interesante, el famoso Mar de Aral, el Mar Caspio, las fronteras con los distintos países. Este es un país que es tan grande como Argentina prácticamente, o sea, estamos hablando de un territorio muy extenso. Acá miren, este museo nos permite ver cómo eran los gers también, las carpas, que les dije que alguno estaba en el museo de Tashkent, en el mercado de Tashkent que lo imitaba. En el invierno, que es muy crudo en estas zonas, miren ahí las pieles que se usaban para la protección. Vamos a tener, y antes de seguir con esto, este es el Parque Panfilov en Kirguistán, y en este lugar vamos a tener una demostración de uno de los deportes más importantes de Asia Central, que es, digamos, lo que se llama la falconería, pero con águilas, donde van a volar y van a cazar en un momento que realmente es impresionante de poder ver eso. Y también los antiguos petroglifos, que son de la época paleolítica, que están en este lugar. Ahí estoy mostrando algunas de las figuras y lo que significaba. Y con esto culminamos lo que es nuestra presentación de nuestro viaje por Asia Central de la Ruta de la Seda en tren de lujo. Muchas gracias por estar presentes y hasta el próximo martes. Chao, chao. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma.